de algo que le podemos llamar autoconciencia para la sanación, ¿no? Que son una serie de sesiones de desarrollo personal que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos meses. Un poco recordar lo que el otro día comentábamos, ¿no? Decíamos al principio que el ser humano busca la felicidad, ¿eh? Todos los que estamos aquí buscamos la felicidad. Y que en principio nos enseñaron y nosotros sentimos que la felicidad es algo que está fuera, ¿eh? Y desde ahí pues intentamos buscar esa felicidad fuera, ¿no? A través de placeres, de distintos placeres que nos puede dar la vida, a través de elementos materiales, como un buen coche, una buena casa, una buena novia. Pero luego, con el paso de los años, vamos comprobando que realmente esto no funciona. Yo con mis 51 años ya hace tiempo que lo pude comprobar. Esto no funciona de esta manera. Es imposible alcanzar la felicidad con cosas de fuera, porque la felicidad es un estado interior, de paz interior. Es como ausencia de conflicto. Cuando no tenemos conflictos internos, vamos creando un estado de paz interior de mucha felicidad, un estado como de plenitud y de gozo. Y ahí es cuando realmente vamos palpando, vamos sintiendo lo que es la auténtica felicidad. También decíamos el otro día cómo desde pequeño íbamos creando nuestra personalidad, nuestro carácter, en una cadena interminable. Nuestros padres crearon su carácter ayudados por sus padres, y a nosotros nuestros padres nos enseñaron también a crear nuestra personalidad, nuestro carácter. Esto es una cadena sin fin. Toda la humanidad está en este sueño, ¿no? Pero claro, el carácter es necesario y el ego es necesario en esta dimensión, para comunicarnos, para interactuar. Pero aquí lo neurótico, lo que causa sufrimiento realmente es la identificación que nosotros tenemos con nuestro carácter, con nuestro ego. Esa identificación es realmente la que causa el sufrimiento. Vamos a fijaros cómo cuando nacemos nosotros somos uno con el vientre de mamá, uno con mamá, y no tenemos conciencia de estar separados, no tenemos conciencia del yo. Somos uno con el otro, con mamá. Y eso es pura conciencia. Y no hay un yo, no existe un yo creado. No hay conciencia de un yo. Hay una especie de conciencia de un todo, no de un yo particular o individual. Hay una conciencia de un todo. Y ahí no distingue entre lo que es mi madre y lo que soy yo, ¿no? Y poco a poco, conforme el niño va creciendo y de bebé se va convirtiendo en un niño pequeño y va aprendiendo el lenguaje, el pensamiento va creando una conciencia de separación. De manera que ahí se va construyendo un yo, una personalidad. Esa personalidad, ese carácter, se va construyendo en función de lo que el niño siente y vive, de lo que el niño experimenta cuando es pequeño, en su casa, en su familia. Y fijaros cómo es la cosa, que si son 7 hermanos, pueden aparecer 7 caracteres diferentes. Y cada niño, en la misma realidad, lo vive de manera diferente. Por lo tanto, el yo es un proceso de construcción donde el niño está implicado, el niño mismo, el infante mismo, y la familia, las experiencias que vive. Y cada niño interpreta esas experiencias de manera diferente y cada uno se construye un carácter diferente. Por eso, si tenéis hermanos, podéis comprobar cómo a veces sois tan diferentes los hermanos, ¿no? Y sin embargo vivisteis la misma realidad, con el mismo papá y la misma mamá. Y ahí construimos un carácter, una personalidad, que es como un mecanismo que construimos, decíamos, como una estructura para defendernos en el mundo, para comunicarnos. Es una estructura que se va consolidando con el paso de los años, con el paso del tiempo. Conforme van pasando los años, esa estructura se va cristalizando, el carácter. ¿Y qué significa esto de cristalizar? Pues que yo me voy haciendo uno con mi carácter, que yo me voy identificando cada vez más con mi carácter. De tal manera
que cuando cumplo una serie de años estoy completamente identificado con mi yo. Y mi yo está ligado a una imagen personal, a una estructura de pensamiento, a una serie de creencias, a unas capacidades que hemos aprendido, a unos pensamientos, a unas emociones que hemos vivido, a unos traumas que hemos pasado. Esa es la estructura que todos creamos cuando somos pequeños. Y la identificación con esa estructura que no somos nosotros es realmente lo que causa el sufrimiento. El germen del sufrimiento. A medida que van pasando los años, nosotros nos vamos consolidando en esa estructura y nos vamos identificando cada vez más. De manera que yo soy yo. Yo soy Manolo, yo soy Arturo, yo soy David, con este cuerpo, con esta imagen, con esas circunstancias. Me gusta la leche, no me gusta el café, me gusta este tipo de mujer, me gusta viajar o no me gusta viajar, me gusta estudiar o soy más perezoso. Cada uno va construyendo su carácter, que es como una serie de condicionamientos, como muy pegajosos, que vamos estructurando poco a poco, ¿no? Así se llama carácter a esta estructura. Y así nos vamos identificando. De manera que al final, cuando crecemos, hay una total identificación entre yo y este carácter. Este carácter choca con el de los otros. Ya cuando los hermanos son pequeños se pelean los unos con los otros porque el carácter de uno choca con el carácter de otro. Mis intereses chocan con los tuyos. Y ahí en este mundo de supervivencia, donde nos enseñan que hay que sobrevivir, ahí en esta cosa vamos luchando los unos con los otros. Y mis creencias chocan contra las tuyas, ¿no? Y ahí es donde aparece la confrontación, el conflicto, que desemboca en dolor, en sufrimiento, ¿no? Y así que nos van diciendo desde pequeños que tú tienes que ser de esta manera. Y tienes que ser de esta otra manera. Y que los niños son buenos, no pueden ser malos, entre comillas. No pueden ser traviesos. El niño tiene que estar sentado, bien sentado, ¿no? Y ser bueno y portarse bien. Y en esa cosa que es inevitable, porque esto es inevitable, en esto de la educación que es inevitable, nos vamos creando una serie de condicionamientos. Desde el punto de vista que empezamos a sentir que hay unas cosas que están bien y otras cosas que están mal. Entonces, si yo hago las cosas bien, o lo que está permitido, me siento bien conmigo mismo, puedo ser aceptado. Pero si no hago lo que el otro quiere, puedo ser rechazado. Y eso me produce mucho miedo, mucho temor. El niño lo siente. A través de la recompensa y el castigo, el niño siente una y otra vez cómo es recompensado, según si ha hecho lo que mamá quiere o papá, y cómo es rechazado si no ha hecho lo que se le pide. Eso va creando mucha neurosis. Eso te va alejando de lo que tú eres. Eso te va acercando a algo que el otro quiere que tú seas. Y te va alejando de ti mismo. Podemos llamarle el ser a lo que tú eres. El ser no se identifica con nada en particular. El ser es ser, simplemente. Y el carácter se identifica más con hacer algo de una determinada manera. Si hago esto de esta manera, voy a ser valorado o aceptado. Y si no lo hago de esta manera, voy a ser rechazado o no querido. Por lo tanto, el carácter está más cerca del hacer y tú mismo, tu naturaleza profunda es ser, simplemente. Pero en esta dimensión, el ser se va perdiendo, vamos perdiendo la conexión con el ser, con lo que somos. Y nos vamos identificando con algo falso, con lo que no somos, que es precisamente el ego, el carácter.
el carácter que es pegajoso, ¿no? El carácter que eres tú mismo. De manera que te has identificado tanto contigo mismo y con esta serie de creencias que casi sin darte cuenta vas por la vida actuando desde lo falso, desde una máscara que intenta, la mayor parte de las veces, hacer lo que el otro quiere, lo que el otro espera de ti. Y pocas veces haces lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Con lo que te vas alejando poco a poco cada vez más de tus necesidades. Y te vas acercando cada vez más a lo que son las necesidades de los otros. Mostrando una imagen falsa de ti. Realmente lo que no eres. Esto poco a poco va causando mucha insatisfacción con uno mismo. De alguna manera hay un vacío, que es el vacío de haber desconectado contigo, con tu verdadera naturaleza esencial. Se va creando un vacío al que no queremos mirar porque nos da miedo. Ese vacío parece un abismo, parece un vacío en sí mismo y no es más que la lejanía, es el hueco que has ido creando sin darte cuenta contigo mismo. De manera que nos movemos más en lo superficial, en lo falso, que en lo que no somos. Dándole al otro lo que el otro pretende para mendigar un trozo de amor. Porque nosotros hemos creado un vacío y nos hemos alejado de nuestro ser. Y esto ha provocado un desamor con nosotros mismos. Porque inevitablemente, a pesar de que nos dijeron que teníamos que hacer esto de esta manera para ser aceptados y que nosotros lo intentamos, no lo terminamos de conseguir del todo. Por lo tanto, aparece el sentimiento de culpa. Muchas veces tenemos el sentimiento de culpa por compañero, que nos dice, no eres del todo lo bueno que espera o que se espera de ti. Te has portado mal y de alguna manera esto te va a pasar factura. El sentimiento de culpa es algo tremendo que causa mucho sufrimiento y que no tiene ninguna utilidad. Es una herencia tremenda que tenemos todos, ¿no? Y que vamos traspasando de padres a hijos sin darnos cuenta. Es como validarte tú a través de una serie de actos y rechazarte tú mismo a través de otra serie de actos. Y inevitablemente nuestros instintos nos lleva a tener en esta dimensión esa dualidad. Tenemos partes que nos gustan y partes que no nos gustan. Intentamos enterrar las partes que no nos gustan de nosotros. Intentamos que las partes que nos gustan se antepongan a las partes que no nos gustan para sentirnos tranquilos con nosotros. Pero inevitablemente, por mucho esfuerzo que ponemos, no lo conseguimos del todo. Y siempre hay algo, algún error que sale a relucir, que nos lleva a la insatisfacción, al sentimiento de culpa. De manera que principalmente el sufrimiento en esta dimensión es causado por el ego, es decir, por la identificación que nosotros tenemos con nuestro carácter. El sufrimiento en sí, esencialmente, no viene de fuera. El sufrimiento lo creamos nosotros mismos. Sin darnos cuenta casi. Al estar dormidos y al todo el mundo funcionar de la misma manera, nadie se da cuenta de esto, o casi nadie. Salvo que entres en un proceso de despertar, ¿no? De crecimiento personal. Entonces te vas dando cuenta que tú eres el responsable de tu vida y de tu sufrimiento, con tus actitudes, con tus reacciones. Es como que sí, no te preocupes que te voy a dar lo que tú quieres, ¿eh? Y esto pasa mucho con las parejas, con los matrimonios. Y estoy para ti, estoy para tu necesidad, y estoy para tu necesidad. Pero a veces tu necesidad se confunde o va en contraposición a mi necesidad.
Tu carácter es muy diferente a mi carácter y a mis necesidades. Y ahí inevitablemente chocamos y entramos en confrontación. Esto unido a la falta de comunicación, a no saber gestionar emocionalmente nuestra vida, va creando un cisma en la pareja, en los matrimonios, en la familia, en la relación paterno o materno-filial, entre padres e hijos, incluso entre amigos, donde la distancia se va haciendo cada vez más grande porque no sabemos comunicarnos, no sabemos gestionar. Es como que siempre proyectamos la culpa en el otro, o casi siempre, para salvarme yo. O a veces puede pasar incluso al revés. Siempre me culpo yo para salvar al otro, en función de mi carácter, del carácter que tengo. Esto va creando cada vez más neurosis, hasta que poco a poco, cuando cumples una cierta edad, te vas dando cuenta que estás frustrado en la vida, que hay algo que no te deja ser feliz del todo y no sabes qué. La gente joven siempre todavía tiene la esperanza de que la vida va a cambiar. Tiene un horizonte de esperanza donde van a pasar muchas cosas maravillosas. Y ahí que todavía no se dé cuenta de esto. Pero cuando vamos cumpliendo años y pasamos el umbral de los 40 o de los 50, nos damos cuenta en esa curva descendente de la vida que no va a pasar mucho más de lo que ha pasado, sino que va a pasar lo mismo que ha pasado hasta ahora. Porque en función de ese carácter y de esa personalidad repetimos una y otra vez las mismas cosas, las mismas reacciones. Si estuviéramos un poco atentos veríamos como estamos en un círculo vicioso donde siempre repetimos las mismas pautas de conducta. Y claro, esto inevitablemente nos lleva una y otra vez al mismo punto de partida y nos causa sufrimiento. De manera que el despertar no es más que un darse cuenta. La toma de conciencia de que tú no eres tu carácter, de que tú no eres el pensamiento. Hay una voz interior que no parla en China. Fijaros que se ha estudiado en psicología y sabemos que cada día tenemos alrededor de entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. De manera que no controlamos esto. Nuestra mente va a su ritmo y no nos damos cuenta hasta qué punto la mente nos domina, ¿no? A través de estos pensamientos que en muchos casos, en su mayoría, son negativos. Entonces, ¿realmente yo soy mi pensamiento? ¿Yo soy lo que pienso? ¿Yo soy esa voz interior que suena dentro de mí? Cuando yo escucho una voz interna y a mí mismo me digo, yo no me merezco nada, ¿quién soy yo? ¿El que dice que yo no me merezco nada? ¿O el que no se merece nada? ¿O el que dice, o el que se da cuenta de que no se merece nada? Porque si estáis atentos a esto, que parece un poco lío, cuando yo me pillo en un pensamiento negativo, me estoy juzgando a mí mismo. Cuando yo me juzgo, cuando aparece esa voz y digo, siempre me pasa igual, no tiene solución. Cuando aparece esa voz interior, yo me identifico con esa voz. Pero parece que hay una dualidad, que hay una voz que está juzgando a otra, o a otro yo, o que hay un yo que juzga a otro yo. No tiene solución, siempre te pasa lo mismo. Parece que hay un yo que critica o juzga a otra parte de ti, una parte de ti que se autocritica. No sé si esto lo veis claro. Bueno, no somos conscientes de este movimiento y normalmente ese que critica en ese momento tiene más fuerza que el criticado. Y ahí me siento mal conmigo.
Todos llevamos dentro un juez implacable, que es la culpa. O mejor dicho, a través de ese juez implacable aparece el sentimiento de culpa y nos sentimos frustrados e insatisfechos. Y entonces yo os diría como reflexión, ¿quién soy yo? ¿El juez o el que es juzgado? O quizás soy yo el que observa eso que está pasando. Que observa, el que reflexiona sobre lo que está pasando. Claro, porque hay una cualidad superior de la mente, que es la atención, la conciencia, como decíamos el otro día. La cualidad de la atención, la presencia, la conciencia que observa. Entonces, esa cualidad está por encima de los contenidos mentales. Y si yo estoy atento, me puedo dar cuenta de que hay una voz dentro de mí que dice, no tienes solución. Siempre haces lo mismo. Siempre cometes el mismo error. Si estoy atento, me puedo dar cuenta de que hay una voz que juzga, o una parte de mí que juzga a otra parte. Esa observación o ese testigo está por encima de los contenidos mentales. Podríamos llamarle yo superior o conciencia. Eso es lo que me hace acerca a lo que yo soy. Pura observación. ¿Cómo que la conciencia está aquí, en este nivel, y los pensamientos están aquí? Y esa conciencia forma parte de nosotros. No hay que buscarla porque ya la tenemos. Somos conciencia. Somos un observador. De manera que la meditación, un poco lo que decíamos el otro día, es atención. Y una atención que se puede llevar fuera o una atención que se puede llevar dentro. Por ejemplo, al pensamiento, a lo que pienso. Y si pongo mucha atención y observo, me daré cuenta de los movimientos de mi mente. Esos movimientos con los que yo hasta ahora me he ido identificando toda la vida. Con toda esa serie de personajes, que son muchos. Porque hay muchas voces internas o muchos yoes diferentes. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál de ellos soy yo? Porque hay un yo específico para con mi mujer. Y hay otro yo específico para con mi amigote. Hay otro yo específico cuando voy al colegio a dar clases porque soy profesor. O hay otro yo específico cuando voy al confesionario a confesar con el sacerdote. Hay otro yo específico cuando voy a hablar con mi jefe. Y este es diferente a cuando hablo con un compañero de trabajo que está en el escalafón por debajo de mí. De manera que, ¿quién soy yo? ¿Cuál de estas voces soy? ¿Soy alguna de ellas? ¿Soy todas? No soy ninguna. Así funciona la mente. Esta es la inercia y el movimiento mental. Y esto ha ocurrido toda la vida. Y tú te has creído que eres esto. Sin darte cuenta te has metido en cada uno de estos personajes. Y esta es nuestra locura. Estos personajes se mueven en función de tu carácter. Estos personajes hablan, creen, piensan, tienen una serie de creencias en función de tu personalidad y de tu carácter. De manera que todo el mundo tiene los mismos personajes, más o menos, pero cada uno piensa de una manera. Yo tengo un personaje concreto que actúa con mi mujer y tú tienes ese personaje, pero es diferente al mío, actuando con tu mujer. Ese personaje es el marido, ¿no? La pareja masculina, el compañero, como le queráis llamar. Hay otro personaje que es el compañero de trabajo, otro el jefe, otro el amigo, otro el hermano, y actúo diferente con cada uno de mis hermanos. ¿Y quién soy yo? Cuando tú te das cuenta de esto, empiezas a tomar conciencia de tu locura.
y si estáis predispuestos a ello, y es una elección personal, vais a empezar a desidentificaros, vais a empezar a observar esto, el funcionamiento mental, y cómo estos personajes se mueven dentro de vosotros. Esta autoobservación, lo primero que va a hacer es, claramente, que tomes conciencia de cómo es tu locura. Es como dar buena cuenta de tu locura. Es empezar a, de esta manera, desidentificarte de estos personajes. Esto ya causa cierto poder hacia ti. O sea, ya te causa o te da cierto poder. Esto ya de alguna manera te relaja un poco. Al principio quizás es desconcertante, porque tú te has creído que eras esto. Pero si lo observas bien, te darás cuenta que no. Y esto te quita cierto peso de encima, a la vez que te confunde un poco. Es como, es ver tu locura, y esto también es duro, ¿no? Cuán loco estamos. Pero también es el inicio de una liberación. Se trata de crear, de ir creando una observación para que poco a poco vayas rompiendo la identificación con esta serie de personajes, con tus yoes, con tu mente, con tu carácter. Cada vez que tú defiendes o te defiendes a ti creyendo que eres cada uno de estos personajes, estás creando, estás sembrando la semilla del sufrimiento. Porque estás defendiendo a una serie de personajes que te dominan. Tú no dominas, los personajes te dominan y te alejan de ti, de tu verdadera naturaleza. Entonces, el trabajo se inicia desde la autoobservación. Es como poner la presencia en mi vida cotidiana para irme dando cuenta de cómo yo pienso, de qué manera reacciono, de esas voces interiores que no soy yo. Y cómo de alguna manera me han dominado toda la vida. Ese es el inicio del trabajo. Y para esto tenemos que trabajar en la atención. Es como cada vez que yo me acuerde, cada vez que tome conciencia, pararme, sentirme y observarme. Y observar el movimiento de mis pensamientos. De mis creencias, por supuesto. Esto es lo que hace, o lo que va a dar poco a poco sus frutos con el tiempo. Pero hay que ser muy persistente. Porque fijaros que llevamos 30, 40 o 50 años con esta inercia mental. Si no ponemos al principio cierto esfuerzo de atención, estamos perdidos. Es como, tenemos que restarle energía a la inercia mental, a la mente, a este movimiento mental y neurótico, para darnos esa energía o darle la energía a la atención, a mi propia atención, a mi conciencia. Porque no hay otra energía. La energía que yo gane en conciencia se la voy a restar al dominio de la mente. Por lo tanto, yo soy mi mente, yo soy mi mente, pero a nivel más profundo no soy mi mente. Yo tengo una mente, pero yo no soy mi mente. Por lo tanto, no soy el contenido de mi mente. Por lo tanto, no soy mis pensamientos, no soy tampoco mis creencias. Eso ya crea cierta disociación y si me paro y tomo conciencia de ello, hace que no me identifique una vez más y que no lo alimente una vez más. Y si me doy cuenta, me puedo parar en esa identificación y, por ejemplo, evitar una discusión. Esto, que evidentemente hay que entrenarlo, y que no se consigue en un día, ni en un mes, es el inicio de la liberación del sufrimiento, como decía Buda, entre otros, ¿no? Esto es lo que poco a poco te va a llevar a sentir que tú no eres hasta ahora lo que has creído que eras.
y te va a llevar poco a poco a acercarte cada vez más a ti, a tu esencia, a tu ser. Tenemos un programa muy loco, ¿no lo habéis notado? Si sois capaces de observar durante unos días, os daréis cuenta qué locura tenemos dentro y cómo la mente no para de pensar, y en muchos casos pensamientos muy nocivos, muy tóxicos, que nos hacen daño a nosotros y a los que queremos, a los que entre comillas amamos. Eso hace que no estemos satisfechos con nosotros, porque precisamente no somos esto. Nuestro propósito en la vida es volver a conectar con quién somos realmente. Y lo primero que tenemos que hacer para esto es observar, tomar conciencia de lo que no somos. Que se vayan cayendo esas piezas de alquitrán, esos motes o motas de alquitrán que no somos y que esconden nuestra esencia. Ese es el método budista, es un método que se llama, digamos, de sabiduría negativa, ¿no? O sea, es como fijar la atención en lo que no soy, no en lo que soy. Sino, si yo empiezo a descubrir lo que no soy, al final, cuando yo vaya desenmascarando esto, aparecerá lo que soy.